Bueno, damos inicio a esta primera ronda de intervenciones respecto a algunos términos de la crítica particularmente espinosos para la traducción. Y bueno, en este caso vamos a empezar por la traducción del término de Gemut, que precisamente, bueno, ya hemos comentado algunas cosas durante estas jornadas, por lo cual vamos a, de cierta manera, sintetizar las posiciones. Y bueno, Juan Pablo y yo queríamos exponer, de cierta manera, pues las diferentes traducciones que se han adoptado para traducir el término de Gemut. Rogelio Rovira nos hablaba esta mañana de la traducción de García Morente como espíritu, traducción que en su tesis doctoral también adoptó Xavi Turró. Y en ese aspecto queríamos también preguntaros las decisiones, ¿no? O en ese momento dado de la traducción de este término, también teniendo en cuenta pues, la recepción que tuvo esta traducción en Francia, ¿no? Como espíritu y cómo esto afectó de cierta manera a cómo se entendía el término en los contextos en Alemania, etcétera, que también supuso una separación, ¿no? de esa comprensión del término de Gemut como espíritu. Por otra parte, bueno, tenemos la opción aunque Rivas ya se retractó de esa opción, de traducir Gemut como psiquismo. De hecho, la edición revisada ya pasa a traducir mente, al igual que Mario Caimi. Y bueno, también los motivos, ¿no? de esta traducción como mente. Y por otra parte tenemos la opción de ánimo, ¿no? Que han adoptado también Costantino Espósito en su traducción italiana de la crítica, pero también se han ocupado, bueno, se me olvidaba decir que el concepto de mente también fue utilizado por Fernando Montero. También, claro, la pregunta en este aspecto es si el concepto de mente no delimita el concepto de Gemut a un aspecto puramente, digamos, epistemológico. Luego, por otra parte, tendríamos la opción de ánimo, a la que han aludido, como decía, Constantino Espósito, pero también Jacinto Rivera de Rosales dedica un escrito para justificar esta traducción, también Pedro Jesús Teruel y bueno, Felipe Martínez Marzoa también utiliza la interpretación de Gemir como ánimo, entre otros. Y bueno, queríamos poner un poco en contexto esta pluralidad de traducciones de este término para ver un poco cuáles han sido las decisiones para, ¿no? tomar de cierta manera estos posicionamientos. Y por otra parte también esta pregunta tiene implícita si el término de Gemut es capital o no para entender la crítica de la razón pura. Y bueno, si Juan Pablo quiere añadir algo más. Sí, bueno, a ver, me suscribo por supuesto a todo lo que acaba de decir Sandra y efectivamente el problema dentro de la traducción, también un poco cuando han ido surgiendo estas jornadas, también si veis que hay compromisos filosóficos detrás de cada traducción, por ejemplo, espíritu, como hemos ido comentando también a lo largo de estas jornadas, tiene ventajas para luego una mejor comprensión de Hegel. Mente es un término que hoy casa muy bien con la actualidad filosófica. Y bueno, en verdad, pues eso, ¿no? ¿Qué compromisos filosóficos se puede llegar? Yo entiendo que están de fondo también, puesto estas jornadas también revelan mucho que traducir obras filosóficas revelan en sí compromisos filosóficos, ontológicos casi. Entonces, ver también un poco el alcance de la traducción. Y ya para acabar, si queréis también que se puede traducir este término teniendo solamente en cuenta la crítica de la razón pura, porque al final el término tiene alcance hasta la antropología, es decir, y en verdad compromete incluso la noción de subjetividad en Kant, que sería un tema nada menor. Entonces, eso es simplemente como este marco, ¿no? Primero, la cuestión terminológica y luego la filosófica, que entiendo que están aquí vinculadas. Eso sería la cuestión. Bueno, pasamos a... Sí, sí. Sí.
por alusiones. Alusiones directas. Bien, bueno, efectivamente has dado las 4 posibilidades, ¿no? Espíritu, psiquismo, mente, ánimo. Yo efectivamente reconozco que en el momento que hice mi tesis doctoral, no sé si por la influencia del doctor Fater, de Ramón Valls, conocedor de Hegel, utilicé espíritu. Me pareció que daba bastante juego. Vale decir, no obstante, que la tesis estaba centrada en la tercera crítica. Y quizá ahí el término puede funcionar mejor que en otras críticas. No obstante, generaba ya un problema, ¿no? Y es que la tercera crítica justamente Kant utiliza Geist para designar el espíritu vivificante de una obra de arte, ¿no? Que es lo que comunica la genio. Entonces, claro, si Nietzsche se reduce por el espíritu, entonces debería obligado para Geist a utilizar la expresión de espíritu vivificante, ¿no? Lo cual, lo que parecía solucionar un problema que era otro, ¿no? El problema de las traducciones siempre es este. Bien, actualmente me hago la autocrítica y en fin, he abandonado hace años ya la opción de traducir Gemit por espíritu. Pienso que no es realmente demasiado adecuada y por tanto ya la he abandonado. Coincido con lo que has dicho de que efectivamente el psiquismo introduce muchos más problemas que no lo soluciona, porque nos sitúa en un contexto de discusión que está muy alejado de Kant, con unas connotaciones, unas cuestiones que vienen a complicar mucho más el texto, ¿no? Y en este sentido, bueno, la versión hizo Pedro Rivas, ¿no? En la colección lo ha sustituido por mente. Por lo tanto, nos quedarían 2 términos, básicamente, ¿no? Mente y ánimo. Bien, en la traducción catalana que hemos presentado ahora, aquí justamente, sí que no hay la opción es bastante clara, porque en catalán realmente el término ánimo, en el uso actual de la lengua, queda muy reducido a contextos como tens ánimo, no tienes ánimo, pero si lo vamos a aplicar a lexemes como Gemütskräfte, y traducir para ánimo sería las forces de l'ànim. No funciona en absoluto la lengua. Yo sé que es una expresión totalmente extraña, ¿no? O Gemütsvermögen, ¿no? Las facultades de l'ànim. Evidentemente, en catalán, la opción que pienso que queda descartada por sí misma por el uso restringido que tiene ánimo en la lengua, por lo cual nos queda mente, que es la opción que hemos tomado en catalán, evidentemente. Ahora bien, aparte de esta opción que en catalán pienso que es relativamente clara por el problema que tiene ánimo, y ahora pasando a traducciones castellanas, por ejemplo, yo pienso que también en castellano tiene una ventaja mente sobre ánimo, porque también en castellano, aunque no sea tan acusado como en catalán, ánimo también va asociado a esto, ¿no? Ser animoso, tener ánimo, y claro, esta connotación no es exactamente la que tiene Gemüt en el contexto kantiano, ¿no? Pienso, al menos, por otro lado, que aquí también puede influir en mí, que al ser catalano parlante, quizá proyectos sobre el término castellano una excesiva connotación que no tiene ningún uso castellano, ¿no? Pero en parte sí que la tiene, ¿no? Tener ánimo, ¿no? Es estar por la mente como activa, como una cierta elevación, ¿no? Y claro, este aspecto de la connotación de ánimo no correspondería demasiado a Gemüt. Por otro lado, yo he hecho una pequeña investigación sobre esto, pero se tendría que constatar más, porque lo que he hecho es muy limitada y ahora que dejaré la docencia activa tendré más tiempo para esas pequeñas cuestiones filológicas. He seguido algunas traducciones de textos ingleses al alemán y he constatado que varias veces me he encontrado con eso, tendría que constatarlo con más detenimiento, incluso solamente algún diccionario que lo ha trabajado ya, que el Gemüt suele traducir en el siglo XVIII el término inglés mind. Y claro, mind a su vez es el término que utilizan los ingleses para traducir la mens cartesiana, con lo cual aquí tenemos una derivación muy clara, ¿no? Mens, mind, Gemüt. ¿Por qué no poder para Gemüt mens? Por otro lado, hay un aspecto, y ahora ya no paso tanto a la traducción como al propio concepto, ¿no? Tal como funciona Gemüt en la obra de Kant, no solo la primera crítica, porque en la tercera puede parecer Gemüt, ¿no? Las Gemütskräfte, etc., ¿no? Tal como funciona Gemüt en la obra kantiana, pienso que Gemüt es un término para designar el conjunto de las facultades humanas, incluso se podría decir el propio dinamismo, ¿no? De las facultades humanas, que aunque son diversas, pues forman una cierta unidad, pero para designar esto, digamos, sin ningún compromiso sobre el estatuto ontológico de esto. Gemüt no presupone ni que esto sea una entidad meramente corpórea o que sea una entidad espiritual. Es decir, Gemüt sería como un término descriptivo casi fenomenológico, sin compromiso ontológico. Cuando se tiene que discutir el compromiso ontológico es cuando entonces Kant ya no utiliza Gemüt.
utiliza, por ejemplo, ser. Que este sí que es un término que da pie a toda la discusión metafísica sobre el estatuto ontológico del mí, si es más que cuerpo o menos que cuerpo. Por lo tanto, atendiendo a este uso, pienso que también mente corresponde, cubre bastante bien este sentido, un poco neutro, que no presupone un compromiso ontológico, pero que designa efectivamente que el ser humano tiene una característica propia, es que ahí tiene diversas facultades que generan un dinamismo más o menos unitario, aunque las podamos distinguir entre ellas, ¿no? Yo también abogaría, en castellano preferiría mente en esos momentos, me inclinaría ciertamente por mente. Reconozco que lo de ánimo no me atrevo a pronunciarme tanto por la influencia catalana en este caso, ¿no? Pero mente pienso que puede funcionar bastante bien. Bueno, Esto es un poco... yo como no soy el autor, digamos, de la traducción, pues me entro liberado de la responsabilidad, ¿no? Simplemente pienso que es verdad, o sea, todo lo que ha dicho Salvi yo creo que tiene completamente razón, ¿no? Que cualquier término que se elija siempre necesariamente tiene unas connotaciones, las tiene hoy, quizá mañana tenga otras, ¿no? Y que, claro, la traducción de espíritu, pues parece implicar también ha dicho esta mañana Constantino, ¿no? Parece implicar, en fin, pues un espiritualismo, un idealismo, una toma de posición ontológica, ¿no? Yo creo, creo por una parte que esa traducción de Gemito por Espíritu no representa grandes problemas en la crítica de la razón pura, ¿no? Kant no es Hegel, ¿no? Ese concepto, cuando, tú también lo has dicho, cuando habla de la crítica de la razón pura, yo creo que Geist te aparece 2 o 3 veces, que lo sepa, vamos. Y ahí habla en ese espíritu, ¿no? Del espíritu de una época, el espíritu de una filosofía, que no se puede confundir en español de ninguna manera con lo que quiere decir de Nietzsche, ¿no? Y en ese sentido no me parece una elección completamente desafortunada. Lo de ánimo, que es otra de las propuestas, y no sé si, por ejemplo, Gauss la utiliza también en la antropología, eso no lo podría comprobar, ¿no? Pues sí, a mí también me acuerda esto, ¿verdad? Y se me hace un poco fuerte la razón, eso de las facultades del ánimo, ¿no? En fin, no sé, en fin, pues sí, es claro, pero no. Y mente me sigue pareciendo también, pues, muy llevada, como tú has dicho, ¿no? La cuestión más epistemológica, etcétera, ¿no? Mm, En fin, entonces cualquier opción realmente sería discutible y aceptable en otro sentido, ¿no? Porque todas nos llevan todas tienen una posición, no hay ninguna, dices, claro, sí, pero mente en inglés tiene un sentido muy distinto, yo creo también que tenemos en castellano. En fin, es una cuestión difícil y como yo, desgraciadamente, le traduciré la crítica, pues me siento liberado de la decisión, ¿no? Y tenemos todavía la postura de Pedro Rivas, que ha enviado justamente la respuesta a esta pregunta. Vamos a la dificultades de la traducción. 1. Hay algunos problemas puntuales con determinadas palabras, como por ejemplo gemel. Algunos, pero ojo ignorante, la traducen por espíritu, otros por ánimo. Inicialmente la traduje por psiquismo. En la revisión que hice de mi traducción en los años 2012-2013, la vertí como mente. Me sigue pareciendo que mente tiene en castellano un sentido más intelectual que gemel, pero hoy existe ya una cierta bibliografía, Pedro Jesús Teruel, Gracia, supongo que citado por Montero Moliner, sobre el sentido en que Kant emplea esta palabra, tan usual en el alemán del siglo XVIII. Damos la palabra a Kaimi o Constantino Espósito, reactivarle el audio a los dos. Sì, eu queria justificar mi traducción con Gemüt con ánimo. Voy a leer algunos pasos de Kant para la mia explicación, para ser más preciso. Pido a Pedro Jesús
de operar una traducción simultánea. Eh, todo bien. En B33, Kant, empezando a la estética trascendental, voy a sintetizar, escribe que Gemüt no indica una facultad específica o un nivel psicológico del yo, sino aquel nivel de la conciencia en general en el que algo es recibido y contenido. Entonces, Gemüt habla sobre todo, antes de todo, de una receptividad. Por eso no me parece muy adecuada mente, ¿no? Porque mente es una función más operativa nel sentido activo. Va a continuar Kant. Así, el ánimo, Gemüt, es aquel en el que el objeto produce de algún modo un afecto y por tanto, en un sentido amplio, la capacidad de recibir representaciones, receptividad, en el modo de ser afectado por los objetos. E in B37 añade sus propiedades, las propiedades del Gemüt, son propiedades del Gemüt, el espacio y el tiempo. Otro célebre texto, B69, en este sentido, Gemüt es aquello que es afectado por sí mismo. Es decir, se resuelve en autoafección. Bien, la diferencia para mí, la constitución principal de ánimo va focalizada nella relación con alma, con ánima. Si bien el ánimo pierde en Kant para mí toda connotación empírica, ya sea fisiológica o psicológica, non coincide con la autoconciencia del yo, sino que se limita a dotar a esta autoconciencia, entendido come alma, Seele, de la función y forma de la temporalidad receptiva a priori, impidiendo así que el alma misma pueda ser entendida en un sentido sustancialista. Esto es lo que afirma Kant cuando dice que el sentido interno, per medio del cual el ánimo se intuye a sí mismo o su propio estado interno, no da ninguna intuición del alma, Seele misma, come objeto, sino que al mismo tiempo constituye una forma determinada bajo la cual solo es posible la intuición del estado interno del alma. De modo que todo lo que pertenece a las determinaciones internas se representa en relaciones de tiempo. Allora, adesso continuo lentamente in italiano e chiedo a Pedro Jesus, ecco, per essere più precisi e per non sbagliare. No equivocarnos y ser más precisos. Allora, io ho inteso tradurre con animo per ragioni interne al testo di Kant, Por lo tanto, intenta decir con ánimo por razones internas al texto. ma anche per una suggestione antica. Pero también con una referencia antigua.
perché diciamo che probabilmente non è una cosa a cui ha pensato Kant, è una Seguramente cosa a cui il ha pensato profesor il haya traduttore, pensado. e cioè la concezione agostiniana del tempo come distensio animi. ¿Sabes? La concepción del tiempo como distensio animi en Agustín de Hipona. È un'analogia di traduzione, non è una fonte precisa del lessico kantiano. No se trata, por lo tanto, de una fuente concreta en el léxico kantiano, sino de una analogía entre dos traducciones. Perché anche in Agostino il rapporto tra anima e animo è giocata sul tempo. Porque también en Agustín de Hipona la relación entre animus y anima se juega sobre el trasfondo del tiempo. Naturalmente la distensio animi di Agostino è qualcosa di diverso dalla Selbstaffektion di Kant. Está claro que la distensio anime en Agustín de Hipona es diferente de lo que quiere decir Kant con el Gemüt, con Con la con la autoaffezione. percepción. Ma l'idea è che l'animo è la funzione interna dell'anima rispetto al tempo. Pero es la idea de que el animus, sería la función interna del alma respecto del tiempo. Per questo ho preferito tradurre Gemüt con animo. Es por eso por lo que he preferido traducir Gemüt con ánimo. Ma io credo che se parlo lentamente italiano tutti mi capiscono. De todas formas, creo que si hablo lentamente todos me entienden. Pasamos entonces a la intervención de Manu Caimi. Sí, yo creo que, en mi opinión, lo que dijo el profesor Salvio Turró es aquello con lo que concuerdo plenamente. Creo que las razones que el profesor Turró ha dado para traducir mente son razones perfectamente comprensibles. Disiento, en cambio, de mi muy apreciado Constantino Expósito, porque no creo, si Kant hubiera querido simplemente referirse a la receptividad, no tenía por qué usar Gemüt, había puesto sensibilidad, que era lo que él entendía por receptividad de manera exclusiva. En cambio, Gemüt abarca las dos posibilidades, tanto de la sensibilidad como del entendimiento. Y esto me parece que está confirmado, por un pasaje del Opus Posthumum en el tomo 22, página 112 de la edición académica. Kant mismo nos da la alternativa de traducción que él piensa que es la buena para Gemüt, y dice Gemüt, y entre paréntesis, mens animus, y cierra ahí el paréntesis. Esto es textual Kant, de manera que creo que con eso se ve confirmada y fundamentada en los textos la traducción de mente. También el profesor Turró ha dicho ayer que hay una especie de vicio en el español, en las traducciones españolas, que hace que uno no use bien el término mente, que uno prefiera eludir el uso del término mente por la influencia del francés. Eso lo ha dicho el profesor Turró ayer. Es la influencia del francés la que nos lleva a introducir otros términos como espíritu, alma o alguna otra cosa, cuando traducimos a Descartes o cuando traducimos a Kant, porque en francés la palabra mente quiere decir miente, está mintiendo, y no existe entonces la posibilidad de usarla, mientras que nosotros tenemos allí, como decía alguien recién hace un minuto, la posibilidad de
usar esta palabra neutra sin mucha pretensión de ser ontológica y que se refiere simplemente a lo que es la mente en sentido muy amplio y poco definido, no tan definido como lo presentaba Constantino, que es solamente una parte de la mente, la parte de receptividad, y cómo podemos entonces referirnos a la otra parte o a las dos partes en su conjunto. Yo creo que mente aquí es casi inevitable. Eso es todo lo que quería decir. Pasamos a la ronda de intervenciones. Bueno, yo quisiera intervenir, pero interven tú, Pedro, y no intervení. Y yo intervengo después. Sí, no, tú primero. Bueno, pues a ver, esto es muy interesante ahora. Y creo que hay dos partidos aquí que tienen muchas razones a su favor, el partido de la mente y el partido del ánimo. Y quiero aportar tres tipos de argumentos a favor del partido del ánimo, sin que eso sea excluyente. Quiero decir desde ya que me parece que no hay una traducción sola. Hay momentos en la crítica de la razón pura en los que conviene mucho más mente, concuerda mucho mejor, y otros en los que concuerda mejor ánimo. Pero creo que el partido del ánimo tiene varios argumentos potentes a su favor, y comienzo por los más externos. Gemüt tiene, etimológicamente hablando, tiene un étimo que viene del indoeuropeo, que es el de mute, que después se traduce en inglés como mood. I'm not in the mood, ¿no? Cuando se dice eso, I'm not in the mood, es para decir que no tengo ganas, ¿no? Y ese no tengo ganas no implica solo un contenido mental, sino también una conexión psicofísica, ¿verdad? Eso me hace pensar en otros lugares donde aparece el término en la obra kantiana, como por ejemplo el conocido final de la crítica a la razón práctica. Las dos cosas llenan no mi mente, sino mi Gemüt, de ánimo, de admiración siempre renovada, ¿no? El cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí. Yo sobre esa base me voy haciendo una idea de que el Gemüt corresponde con un ámbito de receptividad muy amplio y muy determinado en el sentido en el que ha hablado Constantino. Me pareció que eso que encajaba bien y que a duras penas se podía concebir eso sin una referencia a la conexión corporal. Y aquí creo que es un melón muy interesante de abrir ahora. La conexión corporal, es decir, al modo en el que la estructura psicofísica está conectada con la sensibilidad a través de los órganos de la sensibilidad. Y hay un texto kantiano que apoya esa versión y que se encuentra en la obra publicada por el mismo Kant, a diferencia del Opus Posthumo, y es el famoso epílogo, bueno, famoso, para algunos es famoso, el epílogo que escribe a la obra de Thomas Sömmering über das Organ der Seele, 1796. Este autor, que es un neuroanatomista, le escribe y le pide, por favor, que redacte un epílogo, y él lo hace. Un epílogo muy halagador por un lado, pero por otro lado muy crítico también. Y en este epílogo hace referencia a la noción de Gemüt, y única vez en toda su obra en que lo hace, detalla qué entiende por Gemüt. Y lo leo, es corto. Unter Gemüt versteht man nur das die gegebenen Vorstellungen zusammensetzende und die Einheit der empirischen Perzeption bewirkende Vermögen, noch nicht die Substanz nach ihrer von der Materie ganz unterschiedenen Natur und so weiter. Por lo tanto, por Gemüt entiendo la facultad, y atención porque aquí entre paréntesis pone el equivalente latino, animus. La facultad que integra las representaciones dadas y que realiza la unidad de la percepción empírica. Y no entiendo todavía la sustancia. Y pone entre paréntesis, ánima. Entonces continúa la explicación diciendo que, bueno, por lo tanto, entendiendo por qué eso, no nos está permitido pasar a la metafísica. Y llega al final, y esto es lo que quiero leer ahora, porque enlaza con lo que comentaba antes sobre la conexión psicofísica,
Dice, por lo tanto, no tiene que ver con la metafísica, no nos permite elevarnos a la metafísica, sino que tiene que ver, sondern mit der Einbildungskraft, sino que tiene que ver con la imaginación. Deren Anschauungen als empirische Vorstellungen Eindrücke im Gehirn korrespondierend und zu einem Ganzen der inneren Selbstanschauung gehörend angenommen werden können. Por lo tanto, tiene que ver con la imaginación, cuyas intuiciones pueden ser aceptadas como representaciones empíricas. Tales representaciones corresponden a impresiones en el cerebro. Esto lo dice Kant. Y creo que debe ser tomado en serio. Y por lo tanto, creo que en el trasfondo del término Gemüt no hay solo una receptividad en sentido amplio, la hay también, por supuesto, y no hay solo una función de síntesis interpretada o desontologizada, y por lo tanto interpretada de manera funcional, y eso lo hay también, sino que hay también el diseño de las condiciones que permiten conectar esa receptividad y esa síntesis trascendental con la organicidad. Y que por aquí se introduce la cuestión del cuerpo en el sistema trascendental. Todo ello me lleva a pensar que en algunos pasajes es muy necesario traducir, siguiendo la propia intención de Kant, Gemüt por ánimo. Y en otros, sí, la verdad es que hay otros en los que no encajaría demasiado bien y sería mejor mente, pero coincido, y ahora te devuelvo la pelota, Sandra, coincido con Sandra en la alusión que hacía al principio cuando decía, es que mente introduce un sesgo intelectual que está fuera de la intención de Kant. ¿En qué página de la academia está ese texto? Esto está, es una nota a pie de página del epílogo a la obra de Sömmerring über das Organ der Seele. Y está, te la digo ya, como estaba en la nota, pues tengo que subir al original. Es la primera nota. Es un texto breve, la verdad es que es muy interesante. Está publicada la traducción. Es el volumen 12, el de pequeños escritos pequeños, Kleine Schriften. Y es la página 32. La página 32 de Kleine Schriften. Aus Sömmerring über das Organ der Seele, de Epílogo. Bueno, yo en primer lugar agradezco todas las respuestas y obviamente voy a dar mi opinión desde lo que he podido acercarme a esta problemática. Y en este sentido, bueno, creo que al final, en última también te agradezco, Pedro Jesús, que hayas citado esto porque era una cosa a la que iba a referir. También sería interesante precisamente ver esa conexión con el cuerpo a la que apuntabas. Y en última instancia, sí que quería referir precisamente, bueno, de lo que hemos estado comentando al final, la pelota, por decirlo de alguna manera, está entre el término de Gemüt como mente o como ánimo, ¿no? Porque al final, desde diferentes perspectivas, se ha descartado de cierta manera psiquismo, incluso espíritu, vemos que en algunos aspectos no funciona, o al menos para referir a la obra. Sí, sí. La alusión que ha hecho antes Pedro Jesús al epílogo de la crítica de la razón práctica me ha llevado a ver que Morente traduce ahí por ánimo. Dos cosas hay en el ánimo, ¿no? No has citado ese texto, ¿no? Pues ahí traduce por ánimo, es decir, que tampoco es que estuviera empeñado en traducir siempre Gemüt por espíritu, ¿no? Sí, que a lo mejor habría como una equivalencia, ¿no? Consideraba tal vez una equivalencia. Entonces, bueno, pues por resumir, pongamos como, bueno, también ha referido Mario Caimi, precisamente al mens animus. Y eso es de aquí también donde quería apuntar la cuestión. Bueno, por una parte, primeramente, claro, ánimo de cierta manera permite, desde mi punto de vista, recoger el carácter polisémico del término de Gemüt, en el sentido de que, claro, el Mut, como bien ha referido Salvi, refiere también al mind, entonces tiene como esa conexión directa con mente, pero por otra parte el prefijo que introduce como ese carácter
de algo que debe mediar entre aquello, entre el mind o en el mute y el que. Hay algo a lo que apunta ese que tiene que unificar de cierta manera. Entonces, claro, la adopción de mente, uno no puede evitar pensar que, digamos, sí, como que reduce el término de Gemut a una interpretación más epistemológica en estos términos. Y en este sentido también, claro, en la medida en que implica una unión de las capacidades teórico-prácticas, implica de cierta manera que en el propio término está incluido también ese carácter vital de la mente, pero también la disposición vital del ánimo. Entonces aquí también se introduce el término de disposición, de Mute de cierta manera desde esa disposición, ¿no?, que permite aunar ambos conceptos. Y también sería interesante, apuntado Constantino Espósito, a la referencia de Agustín, ¿no? Es decir, en la modulación animus y anima, a la que también acaba de apuntar Pedro Jesús. Y claro, es curioso ver precisamente en esta modulación entre animus y anima, porque esto nos indica también la segunda parte de la pregunta, ¿no? Hasta qué punto este término implica una cierta posición respecto a la crítica de la razón pura. ¿En qué sentido lo digo? El animus, claro, Kant, para, digamos, como también comentaba Espósito, para distanciarse de esa interpretación del ánima sustancial, ¿no?, que es un poco también de la que deriva Aristóteles, cuando Aristóteles hace la distinción entre aístesis y nous, ahí utiliza el ánima como carácter mediador de esto, pero es verdad que todavía ahí el ánima tiene ese carácter de cierta manera sustancial, aunque no tanto, habría que verlo. Pero sí que con ello, de cierta manera, en Aristóteles sí que se apunta ya, bueno, Aristóteles se adentra en estas cuestiones precisamente cuando se refiere al estatuto de la imaginación. Entonces, claro, de cierta manera, el que Mute nos lleva a hablar en esa modulación entre ánima y animus del estatuto de la imaginación. Por eso quería recoger también la intervención de Constantino Espósito cuando hacía referencia también en esta modulación a Agustín y cómo se introduce, digamos, el trasfondo del tiempo en esa modulación entre ánima y animus y cómo animus permite recoger de cierta manera este paso sustancial a un carácter del ánima que ya nos refiere precisamente a esto. Y nada, solo quería apuntar a estas cuestiones brevemente, todo lo breve que he podido apuntar. Sin ánimo de polemizar excesivamente y de al tiempo. Solo dos observaciones. Una primera observación, a ver que lo deseable para un traductor a veces sería encontrar el término que permite traducir siempre, ¿no?, el mismo término de la lengua original. Sería como un ideal de la traducción, pero que a veces es muy difícil de mantener siempre, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, el pasaje que has leído del final de la segunda crítica, claro, sin duda ya funciona mucho mejor ánimo que mente, pero en el fondo la razón por la que funciona mejor revierte en mi argumento. ¿Por qué ahí funciona mejor ánimo? Porque nos elevamos. Y como nos elevamos, funciona mejor ánimo. Pero en otros contextos en donde no hay ninguna connotación de elevarnos, quizá funciona mejor mente, ¿no? Yo creo que el argumento un poco se podría asignar también al mismo. Y la otra parte que has dicho me ha parecido interesante, y bueno, pienso que casi es un tema para investigar, o sea, abre una problemática. Pero de entrada pondría yo una pequeña observación. Claro, tu argumento era que Gemut, por los textos que ha citado, puede designar o puede connotar más este momento orgánico del cuerpo, ¿no?, de la corporalidad, y que por tanto el Gemut bien va a indicar esto, ¿no? Pero aunque mi pregunta es, ¿y por qué no mente? O es que la mente no tiene que ver con el cuerpo también, en toda la tradición moderna, ¿no? Pero por otro lado, hay un contratexto.
que es un pasaje parecido al que has leído tú, pero de la primera crítica, que es el pasaje de A345, en donde, una vez ha introducido los cuatro temas de los paralogismos, ¿no?, aparece como uno de los problemas vinculados a la arquitectura internacional el tema de la relación de los objetos con el espacio, es decir, del comercio con los cuerpos. Aparece el tema de cómo la sustancia pensante a su vez es principio de vida de la materia y por tanto es ánima, ¿no?, ánima y fundamento de la animalidad. Eso sería lo que tú apuntabas, la corporeidad. Pero curiosamente aquí el sujeto de todas estas frases no es Gemüt tampoco, es él. O sea, no le hace falta Gemüt para indicar esta dimensión corporal tampoco, ¿no? Lo digo porque era sugerente tu opción y pienso que valdría la pena estudiar textos kantianos, ¿no? A ver cómo acaba de funcionar en otros pasajes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tendrías que Zelle puede cumplir esta misma función aquí, ¿no? Lo cual seguramente me lleva, que es una observación que haría, a que, bueno, a veces nosotros miramos los textos de estos autores con una rigurosidad filológica que ellos no tenían al escribir. Que ellos no tenían al escribir. Vale. Ya está. Sí, Mario. creo que Mario Caimi tenía la mano pedida, después habéis pedido Faustino, Pedro Jesús y Pérez, ¿puede ser? Vale. Ay, perdón, no lo he dicho. Bueno, Mario Caimi, tienes la palabra. Sí, gracias. Yo creo que estamos transitando por dos vías a la vez. Por una parte, estamos explorando las diferentes connotaciones, los diferentes significados de la palabra mente en general, y por otra parte, tendríamos que ver cuál es esa palabra que aparece en la primera mitad de la crítica de la razón pura y que hemos traducido, me parece correctamente, por mente, pero esa traducción está apoyada en el contexto. Está muy lindo poner ánimo y notar que eso, además de tener un aspecto o un significado mental, tiene también un significado emocional o un significado fisiológico o de tener un espíritu activo y de tener Mut, ¿no? Coraje. Está muy bien, pero toda la primera parte, toda la analítica trascendental no toca ese tema, toca más bien la mente en general que había mencionado antes Salvi Turró, toca el aspecto de mecanismo cognoscitivo y sus posibilidades, y si no ponemos ahí mente, no tenemos manera de referirnos a ese aspecto nada más, que es el tema de la analítica trascendental. Ese aspecto que es el tema de lo que antes habríamos llamado, fuera de Kant claramente, habríamos llamado el alma, o lo que Descartes llama también la mente, la mens, ¿no? Necesitamos esa palabra para ese contexto, mente, para ese contexto de la analítica trascendental. Lo que voy a decir, la verdad es que igual no es muy fiable porque tengo que hacer uso de la memoria, y cada vez más vulnerable. Yo recuerdo que cuando Montero escribió el libro Mente y Sentido Interno, dejó el título para el final, y yo en aquella época estudiaba en Mainz, me mandó el libro, ¿no? Yo había seguido sus cursos de doctorado, este tema lo venía trabajando desde sus cursos de doctorado, ¿no? Y la verdad es que yo le participé mis reservas, ¿no? Sobre la traducción, reservas que él compartía, él no estaba tampoco del todo convencido de que mente fuera en fin, el término adecuado, de luego descartaba el psiquismo, ¿no? En aquella época la traducción de Rivas era un poco la canónica, ¿no? Y yo recuerdo que me comenté a uno de mis profesores, Mario Caimi lo recordará, no sé, a Rudolf Malta, y Rudolf Malta justamente me remitió un par de textos de Kant en los que el propio Kant
incluía la traducción latina, Gemüt Animus, ¿no? Uno de ellos considera que era el texto de Epicteto Saladino, ¿no? Pero que en aquella época había además una razón, vamos a llamarla de política académica, que no es baladí, ¿no? Para que, digamos, esas reservas nos hicieron una noche. Es que, digamos, se estaba fraguando, digamos, en el seno del departamento, la escisión de un sector que era el sector, digamos, analítico, y que justamente aducía, digamos, su propio perfil temático, ¿no? para emanciparse, ¿no? Del departamento de filosofía. En aquella época el departamento de filosofía pues, era conocido sobre todo justamente por los cristianos, ¿no? Y claro, digamos, lo que cultivaba ese sector pues tenía que ver con la filosofía de la mente anglosajona, y eran cuestiones que estaban bastante alejadas, ¿no? De lo que le interesaba al Montero kantiano, ¿vale? Pero bueno, finalmente se decidió por mente. Yo en aquella época estaba muy metido en los viejos kantiana, leía mucho a Reinhold. Yo sí que le insistí mucho en que convendría que hacer alguna especie de excursus, ¿no? Explicando de qué manera se recibe este concepto por la filosofía kantiana, especialmente por Reinhold, porque Reinhold recomienda este término en la Vorstellungsvermögen, en la junta de representación, ¿no? Y esto obviamente es fundamental. La reseña de Sireno que hace Fichte, ¿no? de Reinhold, se está incubando de alguna manera también el idealismo fichteano, ¿no? Y claro, cuando yo personalmente me pude enfrentar al reto de cómo traducir Gemüt, pues me decanté clarísimamente por mente, porque bueno, el famoso escrito de Fichte sobre la diferencia entre el espíritu y la letra, ¿no? Pues ahí aparecían tres términos alemanes, el Gemüt, Stimmung y Gesinnung, que a mí me plantearon serios problemas de traducción, ¿no? Y yo pensé que, en fin, y aquí lo hice, ¿no? Que la traducción más rigurosa era traducir Gemüt por mente, Stimmung creo que lo traducía a veces por estado de ánimo, por razones además que ha traducido Salvi, ¿no? Y que Sinnung creo es también un problema, un término muy resbaladizo en Kant, ¿no? Pero digamos que en ese contexto, en el contexto de escrito ficticio, yo lo traducía por disposición de ánimo. Bueno, esto simplemente era una especie de fósil histórico. Pues muchas gracias, qué interesante es esto y que esto es como un coro, ¿no? Entonces vamos, cada uno va aportando una voz. A ver, tres cosas digo. Primera, Fernando Montero. Aquí Pedro Rivas, cuando habla, se refiere a mí y dice, probablemente espoleado por Fernando Montero. La verdad es que no, yo Fernando Montero lo conocí cuando llegué a Valencia y me di cuenta de que había aquí mucha tela que cortar, ¿no? Y me empezó a interesar mucho, pero lo vemos en el futuro. Ahora bien, me he dado cuenta de que para Fernando Montero, como acaba de referir Faustino, esta cuestión era central. Hace 2 años se publicó un volumen coordinado por Sergio Sevilla y Jesús Conill, que incluye al final en apéndice un inédito de Fernando Montero, que lleva por título ¿Es la noción de mente el hilo conductor de la crítica a la razón pura? Eso, la respuesta es afirmativa. Claro, y no puedo sino estar de acuerdo con lo que decía Mario, y no es retórica. Hay momentos, y son los de la analítica trascendental, en los que es la mente, aquello de lo que está hablando y lo que está en el trasfondo del Gemüt. Claro, a la misma vez hay más en juego. Y aquí es donde entra la idea de Mario, decía, estamos transitando por 2 vías, y me parece que es así. Una es la específica de la analítica trascendental y otra es la idea
que Kant se está haciendo del Gemüt en su itinerario personal, digamos así. Y en ese itinerario, el ánima latina no le sirve, porque con ánima no está entendiendo algo parecido a lo que Aristóteles entendía, no, está entendiendo un término muy connotado, que es el de la tradición leibnizo-wolfiana, y es el que está en el trasfondo después del capítulo sobre los paralogismos. Por lo tanto, el alma es aquello cuya dimensión ontológica viene caracterizado por la simplicidad, por la perdurabilidad y por lo tanto la inmortalidad, etc. Y es de eso de lo que quiere distanciarse. Por lo tanto, ánima no le puede servir. Y este trayecto es muy complejo. Como decía Salvi, hay aquí un tema de investigación muy bonito. Y aporto otra cita, pero va en una dirección insospechada. Esto estaba preparado todo, entonces, para introducir aquí un elemento. Y es el siguiente. Kant ha recorrido todos los aspectos del Gemüt, me parece a mí. Creo que llega al final a una síntesis que incluye todo lo demás y que incluye algo que él está buscando y que no sabe nombrar, pero llego después. Pero el punto de partida se encuentra en un texto que él pronuncia, es una responsio en la Universidad de Königsberg, en 1777. Está publicado en las reflexiones sobre antropología como Entwurf zu einer oponenten Rede. Y cito solo una frase cortita. Solo hace referencia a la diferencia, Unterscheidung zwischen animalischer Seele und Geist. Unterscheidung, diferencia zwischen animalischer Seele und Geist. Pues bien, pone el equivalente latino. Animalischer Seele es anima y Geist es animus. Eso es como un gran cambio aquí, un golpe de efecto, ¿no? Sí. Curiosamente, y quizá en relación con un trasfondo que sí que remite un tanto más a Aristóteles, el alma animal es el anima latina y el Geist lo identifica con el animus. Pero esa versión del asunto ya ha cambiado, esto es 1777. En el 81 eso ya se ha modificado. Y en el 97, en el epílogo a la obra de Sömerring, se ha modificado de nuevo y tenemos esa nota en la que habla de la receptividad en un sentido y muy concretamente con las impresiones en el cerebro. Claro, eso me llama a mí a pensar que el Gemüt es el campo de batalla entre distintas orientaciones y también el campo de pruebas de algo que Kant está buscando y que no encuentra porque tampoco tiene maneras de nombrarlo. Y Mario Caini ha hecho referencia. Mario Caini ha hablado de pasada, ha citado las emociones. En la época de Kant no hay un término en alemán para hablar de emociones. Emoción es una versión alemana de un neologismo francés. En ese momento no existe. Y él tiene que emplear expresiones que tienen todas que ver con la Regung. Sich regen, sich aufregen, sich anregen und so weiter. Hay aquí un ámbito de interrelación psicofísica del que Kant quiere hablar y no consigue hacerlo del todo, y el Gemüt es el campo de prueba sobre el cual se va desplazando semánticamente el Geist hacia la anima, animus, hasta llegar a esa nota de 1797. Y claro, eso hace que aquí tengamos un objeto de estudio precioso. Creo que está tomada la palabra primero por... no, Solo era decir, para no añadir nada más, me ha venido a la memoria después de otra discusión aquel fragmento de Heráclito, ¿no? Por más que transites, nunca encontrarás los límites del alma, tan profundo es su logos. Pero no, Sí, es difícil de determinar. Sí. Vale, pues... Costantino Esposito e Esposito mismo. Allora parlo in italiano così facciamo prima. Jesus mi traduce. Evidentemente è forte la tentazione di legare
animus in generale al corpo, all'emozione e all'affettività. Está claro que es muy fuerte la tentación de unir el animus en general, el cuerpo, la afectividad, la emoción. Ma non credo che sia questo il caso nella critica della ragion pura. Pero no creo que sea esta la modulación de la crítica de la razón pura. In questo sono pienamente d'accordo con Mario Caimmi, En este punto estaría totalmente de acuerdo con Mario. perché è vero che l'animus non è una facoltà. Es verdad que Mm. animus no es una facultad, Non è una facoltà, ma è in ogni caso un movimento assolutamente a priori. Quindi non possiamo, diciamo, intenderla come una ricezione di tipo corporeo o cerebrale o emotivo. sino que es un movimiento del todo a priori, por lo tanto no podemos entenderla como algo corpóreo, volitivo. Sì, e quindi secondo me ha il significato delimitato, proprio begrenzt di Gemüt nella critica della ragion pura, è quello dell'anima che intuisce se stessa non come una sostanza, ma come possibilità di ricevere. Por lo tanto, me parece que en la crítica de la razón pura el sentido del Gemüt no es otro que el del alma, que se intuye a sí misma, y no en el sentido del recibir en general empírico. È il movimento a priori con cui l'io intuisce se stesso in quanto riceve, non come una cosa, ma in quanto ricettore. El movimiento a priori en el cual el yo se intuye a sí mismo no como una cosa, sino como un receptor. Yo quería apuntar también otra vez varias cosas respecto a esto. Claro, por una parte lo que comentaba Salvi cuando has leído antes esto es precisamente lo que se ha discutido, que cuando se utiliza ánima precisamente refiere al término sele, entonces ya referimos a alma concretamente, pero del animus es otra cosa y Faustino apuntaba una cosa que para mí es crucial, que es precisamente la disposición del ánimo. Y en este sentido de disposición creo que es donde permite aunar precisamente ese carácter mediador que indica ese qué, es decir, precisamente en esa disposición que por otra parte conecta con lo que estaba comentando ahora el profesor Expósito, como que el ánimos no es una facultad, sino es un movimiento a priori, o podríamos decir ese movimiento de disposición que por una parte es vital, pero por otra parte es la disposición, no es vital de la psique, como decía antes, pero también es la disposición vital del ánimo, ¿no? De cierta manera, el problema de ánimo siempre en la traducción al castellano es que este término está muy cargado, ¿no?, por la filosofía del siglo XX, como también hemos comentado, y entonces parece que refiere pues precisamente a estas lecturas, ¿no?, que refieren a las emociones o a, bueno, como ha comentado también, como habéis comentado también, ¿no? Pero claro, es que esto es precisamente lo que no... Obviamente el término de Gemüt también recoge esto, pero no solo esto, sería reducir la traducción de Gemüt como ánimo únicamente a una parcela, cuando realmente, por eso apuntaba precisamente al carácter de la disposición, como ha comentado también Faustino, y en ese sentido creo que precisamente a través de la disposición se puede transitar a través de estos dos caracteres que están en juego, ¿no?, como apuntaba Mario Caimmi. Pero Mario Caimmi también ha apuntado que en la analítica trascendental decía, claro, que aquí se juega el término de Gemüt precisamente como mente. Y sí, estoy de acuerdo, pero por otra parte, en la analítica trascendental también vemos que Kant
refiere muy concretamente a este tipo de unificación cuando habla del espacio y del tiempo, y eso es en la nota 26, a la analítica trascendental, que no se hace a través del entendimiento y que precisamente apunta a lo que acaba de apuntar ahora también el profesor Expósito, que es precisamente ese carácter de donación, donde está esa receptividad, podríamos decir, y por tanto apunta de cierta manera ya no únicamente a, digamos, al... Claro, la mente también se da ese carácter, ¿no? Pero parece que con el término de mente delimitamos desde únicamente, claro, aquí la cuestión es que el ánimos de cierta manera se modula como lo que media entre receptividad y pasividad. Y entonces, de cierta manera, parece que nos posicionamos con la traducción de mente en cierta pasividad también, ¿no? Entonces, esto es un poco, a lo mejor, problemático. Y en ese sentido, insisto otra vez precisamente en ese carácter de la mediación y en este punto la importancia de este término, ¿no? En la crítica de la razón pura, lo que se juega en este término, en la crítica de la razón pura, que no deja de ser también aquello que media entre las dos facultades de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, es que el Gemut no se encuentra ni en una ni otra, entonces se encuentra precisamente en ese mediar, y por eso... Claro, el problema es que ánimo parece que la asociamos únicamente a ese carácter de emocional o únicamente corporal, entendiendo el cuerpo como algo separado, como algo sustancial, ¿no? Separado, como desde esa dualidad, ¿no? Todavía, cuando realmente creo que precisamente el término de Gemut rompe toda dualidad en esos términos y es precisamente la modulación entre ánima y ánimos. Y bueno, Que quería decir que el profesor Constantino Expósito comenta que los sumarios de Sandra son perfectos. ¿alguna intervención? Yo solo quería daros las gracias porque me parece que es muy iluminador todo esto y pienso que nos ayuda a todos, ¿no? A ver las facetas del asunto, a ver, en fin, a modular los distintos aspectos y eso es muy interesante. Y los argumentos que habéis empleado, Constantino, Mario, Faustino, Calvi, Rogelio, por la parte de García Morente, Sandra, diréis que soy muy milenista, pero a mí me parece que todos lleváis razón. Pero yo también. Todos llevamos razón en nuestra parcela, ¿no? Y seguramente eso es lo que permite también crear el ámbito correcto para avanzar en las traducciones. Es decir, no es mi razón ni la tuya, es la de todos, puesto que todos hemos puesto el foco en algo que pertenece al pensamiento kantiano. Pues sin más dilación, yo, perdón, esto de los micros, nada, yo aprovecho para agradecer esta primera discusión respecto a los términos, que ha sido sumamente enriquecedor. Y si queréis, pasamos a la siguiente cuestión terminológica, al siguiente asunto espinoso. Y bueno, pasan Mercedes y Jesús aquí. A ver, esta siguiente pregunta que me pidieron que relatase yo, pero en realidad es una pregunta que tenemos en el marco del seminario de lectura de la crítica que estamos haciendo desde hace años. Estamos leyendo como, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, lo estamos leyendo como frase a frase, comparando las diferentes traducciones del original alemán. Y es una cuestión que también ayer de manera como tangencial surgió en relación con la pareja Realität, Wirklichkeit, que la planteó Sandra.
Es una pregunta general, tiene que ver con este uso que hace Kant a lo largo de la obra de una serie de parejas de términos, jugando un poco con la disponibilidad que tiene el alemán de términos, por una parte de raíz latina y por otra parte por raíz germánica, y la pregunta, bueno, yo la he redactado de esta manera. Ahora discutiremos sobre diferentes aspectos. Yo la he redactado así. En la lectura que estamos haciendo desde hace varios años de la crítica de la razón pura, bueno, nos han llamado la atención varias parejas de términos y sus respectivas traducciones. Son las siguientes. La primera que hemos destacado es la de Objekt Gegenstand, se traduce por objeto. La nueva traducción catalano-valenciana incluye una especie de corchetes arriba para distinguirlas. Realität y Wirklichkeit utiliza la traducción catalana el mismo mecanismo, porque las traducen las dos por realidad, pero también tenemos la distinción entre realidad y realidad efectiva o efectividad. Esta es la que surgió ayer en el marco de otro debate y es una discusión que creo que es bastante interesante porque está también el tema en paralelo de hasta qué punto la traducción que parece que se ha generalizado y se ha impuesto de traducir Wirklichkeit por realidad efectiva, pues viene más bien de una tradición más hegeliana que otra cosa, ¿no? Porque es en la fenomenología de Hegel y la obra hegeliana donde este término de Wirklichkeit fija su sentido en oposición a la realidad de manera más clara. Y luego el tercero que hemos puesto es el de Quantität, Größe, que se le suele traducir por cantidad, o se utiliza también la pareja cantidad y magnitud. Esto también es interesante, creo que Caín Miel en su traducción, en las traducciones de dos por cantidad, unificado los dos términos en uno en castellano, y en las otras traducciones se distingue entre cantidad y magnitud. Y digo, bueno, en estos tres casos Kant hace uso de términos en apariencia sinónimos o casi sinónimos. Llevamos años debatiendo en torno a esta problemática que podemos resumir con la siguiente secuencia de preguntas. En primer lugar, ¿está Kant utilizando esos términos de manera sinónima o no? En segundo lugar, y en caso de que consideremos que no hay sinonimia total, ¿hasta qué punto están bien delimitados los campos semánticos de cada uno de los términos en la crítica y hasta qué punto es Kant coherente en su uso? Y por último, y en función de lo que respondamos a las anteriores preguntas, ¿qué estrategia de traducción sería la más adecuada? Términos diferentes, un mismo término, con notas del traductor, superíndices, etc. ¿Podrían explicarnos qué piensan al respecto del original de Kant? ¿Por qué tradujeron como lo hicieron en su momento? Y si a día de hoy tiene alguna matización o reflexión que añadir a esa decisión. Yo tengo una contestación de Rivas, no sé si la leo ya directamente, y así. Pedro Rivas nos dice: los dobletes Prinzip y Grundsatz, Gegenstand y Objekt, Wirklichkeit y Realität son dobletes por duplicar una misma palabra, pero usando unas veces el alemán y otras el latín, de manera que en una versión mecánicamente lingüística deberían traducirse como equivalentes. Lo cierto es que Kant emplea Realität en sentido distinto de Wirklichkeit, pero he traducido ambas palabras como realidad para no complicar el texto con paréntesis, notas o aclaraciones. Lo mismo he hecho con Objekt y Gegenstand, vertiendo ambos por objeto, y con Grundsatz y Prinzip por principio. Urteil lo he traducido como juicio, Urteilskraft como juicio, siguiendo García Morente. En general he intentado escribir en un castellano comprensible, siendo fiel al texto. Y estoy convencido de que esto explica la acogida que ha tenido mi traducción, sin que yo presuma de estar libre de defectos. Sigo mejorándola constantemente, tanto el texto como las herramientas que ayudan al lector de una obra tan compleja: bibliografía, índices, etc. Bien, paso a responder un poco siguiendo el esquema de todas las preguntas que nos has formulado, ¿no? Primero, si los dobletes terminológicos, si son sinónimos o no. A ver, exactamente sinónimos diría yo que no, porque
Kant los precisa a veces, los intenta precisar de forma un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, Erscheinung aparece ya en la estética trascendental casi al inicio, ¿no? Como aquello que es lo que aparece a nuestra sensibilidad o a nuestra pasividad. En cambio, cuando aparece fenómeno, es la división de los objetos entre fenómeno y noúmeno, y ahí el fenómeno, más bien, el fenómeno designa el objeto conocido, del cual sin duda forma parte el momento del Erscheinung, pero que ese momento, a su vez, ya está subsumido por toda la síntesis categorial. Por tanto, aquí una cierta sinónimo exactamente no es, ¿no? Por Realität y Wirklichkeit. Claro, Realität es categoría de modalidad y claramente el término realidad remite a la tradición leibniziana, perdón, de modalidad, de cualidad, y remite a la tradición leibniziana de definición real. La definición real son las notas características de un objeto, independientemente de que ese objeto se nos dé o no se nos dé. Por tanto, Realität tiene una tradición muy clara detrás. En cambio, Wirklichkeit es bueno, el uso de Das ist wirklich, ¿no? Esto es real, esto está aquí, sin más, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay una cierta diferencia. Por lo tanto, estrictamente sinónimos del todo no son estos términos. Otra cosa es, según el interrogante que tú formulabas, si están bien delimitados por Kant. Y aquí yo tengo mis dudas de que estén del todo bien delimitados. Es decir, a veces da la impresión a algunos de ellos de que sí, pues, por ejemplo, el Erscheinung fenómeno sí que parece que tiene una cierta diferencia, pero de hecho al final todo el campo semántico viene más ocupado finalmente por el Erscheinung que no por fenómeno, diría yo al final, ¿no? Con lo cual, delimitados sí, pero tampoco es totalmente delimitados en el uso kantiano. Pienso que hay una cierta fluidez en algunos de ellos, ¿no? Y pasando a la tercera cuestión, ¿qué opciones estratégicas de traducción, en este caso de la que hemos hecho al catalán, hemos adoptado? Pues siguiendo los dobletes que más o menos habéis mencionado, Wechselveränderung, hemos puesto cambio, alteración, entonces Quantität, magnitud, cantidad, y por lo que se refiere a los dobletes, Objekt-Gegenstand, hemos mantenido objeto, marcándolo cuando traduce object y sin marcar cuando traduce Gegenstand. Los ángulos, lo que en la traducción de Rivas es la mayúscula. En lugar de mayúscula hemos puesto aquí tienes estos ángulos, estos pequeños ángulos, ¿no? Y por lo que se refiere a Realität Wirklichkeit, lo hemos traducido por realidad, marcando el término latino Realität, ¿no? Por lo que se refiere al Erscheinung fenómeno, lo hemos traducido por fenómeno, marcando cuando es fenómeno, ¿no? Digamos, el criterio ha sido siempre marcar el doblete latino y dejar sin marcar la traducción del término germánico. Dado que estamos traduciendo desde alemán, pues dejamos sin marcar el término germánico y marcamos el término latino. Y en principio, o sea, Grundsatz y principio, hemos optado por principio también en los dos casos, marcando también el término latino. Aunque no creo que tenga tantas implicaciones, pero también decidió el traductor, y me pareció bien y correcta la decisión, extender este método a Sittlichkeit, Sittlich, Moralität, Moralisch. Pienso que aquí no tiene tanta importancia marcar los términos, pero es verdad que cada vez se utiliza también el germánico, Sittlichkeit, y a veces tú utilizas Moralität. Por tanto, ¿por qué no facilitar al lector la marca, ¿no? Entonces, Sittlichkeit, pues moralidad sin marcar, moralidad marcando. Y aquí hay una cierta originalidad. Yo no lo veía del todo necesario, pero Miguel Montserrat insistió en mantener también aquí este método, bueno, que después, el tema después puede tener implicaciones. Yo lo he desarrollado recientemente en un artículo, aunque en aquel momento no me lo parecía, y es filosofía y filósofo frente al doblete Weltweisheit, Weltweise. En los dos casos se acostumbra a traducir, lo hemos traducido así, por un filósofo. Pero es verdad que en el siglo XVIII se utilizaban dos expresiones. Weltweisheit, como sinónimo de lo que decimos filosofía, y filosofía, ¿no? Kant no utiliza mucho Weltweisheit o Weltweise, pero lo utiliza en algunas ocasiones. ¿Por qué no mantener la marca? Sí, podría ser interesante para un posible lector, ¿no? Repito, que aquí me parece un poco excesivo mantener la marca en el doblete, pero de hecho hay un doblete, ¿no? Hay un doblete. Mario Caimi hace pedido. Sí, yo quería
también responder de una manera un poco diferente esta vez a las cuestiones estas sobre los dobletes. Sobre Realität y Wirklichkeit. En el lenguaje corriente esas palabras pueden ser sinónimos, pero me pareció, yo traduje en todos los casos Wirklichkeit por realidad efectiva, no por arrimarme a Hegel, sino porque esa palabra Wirklichkeit tiene un lugar más propio entre las categorías de la modalidad, como expresión de la existencia efectiva, mientras que Realität tiene su lugar entre las categorías de la cualidad, como aquello que corresponde a la sensación. Entonces, hay excepciones. Kant en los progresos de la metafísica en un momento dice cuáles son los reales progresos, cuando en realidad el título de la obra es Wirkliche Fortschritte, ¿no? Hay excepciones, pero en general me parece que era lo correcto, me pareció a mí en mi traducción, me pareció lo correcto mantener la diferencia justo porque pertenecen las palabras estas a dos categorías diferentes. Pero todavía más complicado se me ha hecho el tema de Größe y Quantität. Se sabe que el esquematismo corresponde estrechamente a la tabla de las categorías y trata acerca de la aplicación de las categorías puras a los fenómenos. La aplicación se produce por medio de la esquematización de la categoría. Conviene entonces, me ha parecido, traducir los principios matemáticos teniendo en cuenta ese contexto formado por el desarrollo progresivo de la teoría de las categorías, de los esquemas y de los principios. Hay que preservar la referencia de los principios matemáticos a las categorías de la cantidad y de la cualidad. Y eso se consigue si esos principios no se traducen de la manera habitual, como aparece, todas las intuiciones son magnitudes extensivas, sino que se los traduce mejor si uno hace notar la vinculación con las categorías correspondientes. Todas las intuiciones son cantidades extensivas porque ahí se ve con mucha claridad, de una manera indudable, la vinculación con la teoría de la cantidad, que es la que se va a parar a este principio. Y en el otro principio, en todos los fenómenos, lo real tiene una cantidad intensiva, es decir, un grado, en lugar de en todos los fenómenos, lo real tiene una magnitud intensiva, es decir, un grado. El grado es la cantidad de la cualidad, eso lo dice Baumgarten en su metafísica, y no dice magnitudo, sino dice quantitas qualitatis est gradus, no dice magnitudo quantitatis est gradus. O sea que evidentemente hay que marcar la conexión con la categoría de la cantidad y eso se hace traduciendo Größe por cantidad en la parte de los principios. Era esto lo que quería decir. Bueno, yo, en fin, respecto de las tres preguntas que planteabais, estoy completamente de acuerdo con las dos respuestas, digamos, primeras que ha dado Salvi, ¿no? Son sinónimos, pues eso, de aquella manera, no hay dos palabras estrictamente sinónimas, y desde luego también Kant, y eso es a veces un poco de desesperación, no ya solo para el traductor, sino para el lector, pues no utiliza los términos quizá de una manera consistente, ¿no? Por poner un ejemplo muy llamativo, habla de exposición metafísica o trascendental del concepto de espacio, del concepto de tiempo, para mostrar que no es un concepto, ¿no? Que es una intuición, ¿no? Entonces tendría que haber quizá ahí hablado de representación, en fin. Y desde luego estas palabras, pues efectivamente varían en un contexto o en otro. Respecto de lo que hace Morente, pues por ejemplo en las parejas de conceptos que se han apuntado aquí, Wechsel lo traduce por cambio y Zavenderburg también. Y a veces pone alteración. Yo creo que aquí sí podríamos considerarlos sinónimos, puesto que, no sé, me parece a mí que Kant no hace una expresa distinción en los tipos de cambios, como quizá había Aristóteles, ¿no?
en el que, bueno, la alteración sería un cambio cualitativo, en fin, frente a un cambio cuantitativo, etcétera, ¿no? Pero de vez en cuando los hace sinónimos también Morente y a veces pues, cambia la traducción, ¿no? Eh, Ciertamente, Größe lo traduce él por magnitud y Quantität por cualidad. Me parece este criterio que aportó Mario Peine me parece mucho mejor realmente, ¿no? Hacer ver puesto que en el fondo son sinónimos, ¿no? Hacer ver la conexión más claramente de esos conceptos con las categorías, ¿no? Con esos principios de la experiencia con las categorías de las cuales esos conceptos surgen, ¿no? Object Gegenstand también lo traduce por objeto y quizá ahí tiene más razón en hacerlos sinónimos, ¿no? Es casi la traducción latina y alemana, pues casi se ven, ¿no? Objektum y Gegenstand, ¿no? Casi sinónimo. Y desde luego, lo que me parece más discutible y de lo que dice Morente es traducir Realität y Wirklichkeit por la misma palabra. También lo hace, ¿no? Según has apuntado Pedro Rivas, ¿no? Porque efectivamente, ya dije esta mañana que Morente, 20 años después de su traducción, inédita, ¿no? Que no había hecho, pues él reconoce en esas lecciones que la lengua alemana tiene esos dos órganos, ¿no? O sea, tiene dos teclados, digamos, ese órgano tiene dos teclados que le permite ese juego y que a veces efectivamente, pues simplemente utilizar el registro latino o el registro germánico hace una distinción muy importante, ¿no? Yo qué sé, incluso el griego y el latín, ¿no? Deísmo y teísmo, es la misma palabra, pero una del griego y otra del latín, entonces, pero eso es una diferencia fundamental entre dos tipos de teologías, etcétera, ¿no? Pues en este caso, claro, me parece un error Realität y Wirklichkeit, porque yo como, no traductor, pero sí como profesor de filosofía, cuando explico la crítica de Kant al argumento ontológico y explico los argumentos de los táleros reales, los estudiantes me dicen, o sea, que los táleros posibles y reales tienen la misma realidad, pero unos son reales y otros son posibles. Explíquemelo, ¿no? Claro, es que Realität, en el primer caso, o sea, en el primer caso se habla de Realität y en el otro se habla de Wirklichkeit. Hay que marcar de alguna manera esa distinción porque si no, uno se vuelve ya el texto es complicado, saber lo que exactamente quiere decir, como para encima que esta traducción nos pueda despistar, ¿no? Y ahí es lo que yo veo un poco eso más discutible, que yo creo que Morente se dio cuenta, pero como ya no tuvo ocasión de revisar su traducción ni nada, pues así ha quedado, ¿no? Y eso es ciertamente marcar la diferencia entre una categoría de la cualidad y una categoría de la modalidad, que son muy distintas, ¿no? Aunque, en fin, sería otra cosa, ¿no? El propio Kant también hace un poco esto mismo, porque dice, en fin, que todos los juicios existenciales son sintéticos, pero que el ser no añade nada al concepto de la cosa, con lo cual sintético quiere decir dos cosas. Sintético lo toma en dos sentidos, ¿no? Uno en el sentido de que añade algo al concepto de una cosa y otro en el sentido de que, claro, se añade a la facultad cognoscitiva de la que nace, pero son dos, es un equívoco que comete el propio Kant, me parece a mí, pero en fin, eso es otra cuestión que habría que ver más despacio, ¿no? Creo que, Constantino, creo que has pedido la palabra. Sì, il problema è molto interessante della sinonimia o diferencia entre los dos conceptos de esas parejas. Empíricamente se puede decir, per un traductor è muy fácil, ¿no? Resolver el problema, que Kant frecuentemente usa indistintamente los dos conceptos.
con delle nuances diferentes dependientes de diversos conceptos. Mas hay un problema. En los términos de matriz latina, de estas parejas de conceptos, yo pienso que se puede ver la comparación y la metabolización de Kant con la tradición léxica de la ontología escolástica. No es un latino como matriz lexical, ma tradicional de pensamiento. Esto es especialmente cierto para mí en dos casos entre los mencionados, el de la quantität y el de la realität. Voy a empezar de la quantität. Además de la importancia funcional de las categorías pertenecientes a la clase de la cantidad respecto a las condiciones de la experiencia posible y al objeto de esa experiencia, hay que tener en cuenta que para Kant los conceptos trascendentales en el sentido antiguo o escolástico del término, el unum, el verum, el bonum, que recordemos se llamaban así precisamente porque se entendían como significados transgenéricos, es decir, inherentes constitutivamente al ens, cualquiera que fuese la categoría con la que éste se predicara. Pues bien, para Kant, por ejemplo, B113 y 114, el hecho de que los trascendentales clásicos, por vacíos e ineficaces que fueran, constituyeran un pensamiento duradero en la tradición filosófica, legitima la posibilidad de explicarlos a partir de alguna regla del intelecto simplemente mal interpretada. Uno, verdadero y bueno, no son en realidad más que requisitos lógicos de todo conocimiento de las cosas en general, basados en las tres categorías de la cantidad, la unidad del concepto, la verdad de todo, lo que puede derivarse directamente de él, y por último la completitud de lo que se deriva de él. Y en lugar de ser retenidos como simples criterios lógicos, han sido imprudentemente transformados en propiedades de las cosas en sí mismas. Su explicación y también su completa resolución en las funciones trascendentales del intelecto se debe a la transformación de las tres categorías de cantidad en un sentido cualitativo, debido a que ya no solo designan la unidad de elementos homogéneos, sino también la unidad de elementos heterogéneos dentro de la conciencia. En este giro del análisis de las categorías encontramos así uno de los momentos explícitos del paso del sentido metafísico al sentido crítico de lo trascendental, que Kant, por su parte, no interpreta en términos de ruptura o de alternativa, sino en términos de resolución necesaria del primero en el segundo. Yo aprendí esa perspectiva quando traducí nel siglo precedente, nel Novecento, la primera, esa vez la primera traduzione italiana delle Vorlesungen über die philosophische Religionslehre Pölitz de Kant. E lì è fantastico come laboratorio experimental del lenguaje, porque Kant va a enseñar la metafísica lendo Wolfgang Baumgarten e Eberhard, y con sus alumnos va a plegar, a metabolizar las palabras de la tradición de la Schulmetaphysik en
nuevo sentido crítico trascendental. La segunda esemplificación es la palabra realität. Vale la pena recordar el hecho de que en el uso que Kant hace del término realität, solo un momento. Ho perso il mio testo, scusate. Ok, no. Momento. Interruzione. Pequeña interruzione. Ok. En el uso que Kant hace del término realität, viene a sedimentarse un largo proceso semántico que podemos fechar explícita y canónicamente, al menos desde las disputaciones metafísicas del teólogo jesuita Francisco Suárez, obra señera sobre la problemática y el vocabulario de la ontología moderna, que marcó literalmente la pauta en la Europa católica reformada, hasta el punto de determinar buena parte del vocabulario de los compendios de la escolástica racionalista en los que se formó Kant, en los que utilizaría como libros de texto durante sus cursos. Suárez, retomando a su vez una línea interpretativa que se remonta a Duns Scoto, identifica lo real tanto como el carácter de lo que efectivamente existe en virtud de un acto de ser, entonces Wirklichkeit, como el carácter de lo que puede ser o tiene aptitud para ser como esencia, en virtud del simple principio de no contradicción. Será precisamente esta segunda acepción que podríamos llamar noética de realitas, la que a partir de Suárez se hará predominante en el léxico de la metafísica moderna, lo simplemente posible respecto de la pura nada, y por tanto non tanto un dato que se atestigua a posteriori, en cuanto producido en el ser, y que es existente en efecto, lo que en alemán se indicaría con el término Wirklichkeit, en lugar de Realität, sino una esencia pensable a priori como sentido primario del ente. Esto puede rastrearse no solo, como es obvio, en el uso que hace Kant del concepto de Realität como mera determinación lógica o como construcción conceptual a modo de predicación, sino también allí donde propone su propio concepto de realidad objetiva de la experiencia, como una realidad en la que la forma noética se convierte en el fundamento a priori del dato empírico, ya no entendido en términos de esencia incontradictoria, claro, sino de posibilidad sintética del objeto. En resumen, para mí la vibración semántica de Realität en contrasto con Wirklichkeit es exactamente esa filiación, esta resignificación noética del dato. Muy interesante. Da la sensación de que cada una de estas parejas tiene como una problemática diferente asociada y también hay también diferentes opiniones al respecto. No sé si hay alguien más que quiera intervenir o hacer alguna. Tenemos Pedro Jesús, Sandra. Vale, pues Pedro Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me surgen muchas dudas y creo, como antes, que cada uno ha expuesto argumentos muy convincentes, la verdad. Entonces, por empezar por Constantino, cuando hace referencia a la vibración, ¿no? Y al legado de la tradición escolástica y el hecho, bueno, eso también en Francisco Suárez, que efectivamente modula el lenguaje
filosófico metafísico del cual Kant no puede evitar ser deudor, ¿no? Pero claro, se me plantean dos cosas. Una relacionada con quantitas y Größe y otra relacionada con realitas. A ver, la primera. Caimi, Mario, se ha referido, bueno, ha puesto sobre la mesa la oportunidad de traducir, de mostrar la relación con la esquematización y hacerlo a través del término quantitas. Y eso podría parecer que es una opción de traducción, pero también es una indicación explícita de Kant. Tengo aquí varias citas delante, en las que Kant se refiere a la Größe y entre paréntesis pone la traducción latina y es quantitas. Reine Bild aller Größen, quantorum. Reine Bild aller Größen, quantorum, pero son citas diferentes. Y hay muchas más. Reine Schema der Größe, quantitatis. Entonces aquí parece sugerirse una univocidad y sencillamente una utilización de términos de matrices lingüísticas diferentes, pero en un mismo sentido. Claro, si eso es así, entonces se comparece mal con la tesis según la cual los términos latinos estarían grabados por una tradición metafísica, filosófico-metafísica, que les otorga un matiz diferente. Y no sé, me gustaría escuchar vuestra opinión sobre esto. Y luego, sobre la pareja, a ver, me ha surgido una duda. Escuchando a Constantino, me ha parecido, Constantino, que dices exactamente lo contrario de lo que Mario recoge en el glosario de su traducción, de la traducción revisada. Y es, en la traducción revisada aparece realidad, y entre paréntesis, Realität, lo que corresponde a una sensación. Pero me da la impresión de que no es exactamente lo que decías tú, Constantino. Esto es ya algo más. Y realidad efectiva, Wirklichkeit, pues tiene la primera sección realidad lógica, lo que está concatenado con las condiciones materiales de la experiencia. ¿Me equivoco o aquí hay un cruce? Es decir, Mario Caimi ha considerado realidad efectiva, Wirklichkeit, lo que Constantino Espósito consideraría que es realidad a secas, Realität, y al contrario, ¿me estoy equivocando? ¿O No, efectivamente no. hay una divergencia aquí? Io penso che è la misma cosa, perché è correttissimo, super corretto che realität va a corresponder a la sensación, ¿no? Ma en medido, en sentido trascendental. Entonces, la realitas della tradizione scolastica aquí va a mutarse non in una esencia como non contradicción, ma en una nueva metabolización de la ontología escolástica, que è la condición de posibilidad di cada experiencia sensibile, ma è a priori, no? Il carattere noetico, no, della realità non va a contraddire la sua referencia alla sensazione, perché è esattamente la condizione a priori trascendentale, è una nuova ontologia, una ontologia della sensazione. Ma a priori, ¿no? Entonces, para mí no hay contradicción. Claro, hay contradicción entre el sentido estricto de la realitas di Suarez con la realità, el nuevo contesto della primera critica di Kant, ¿no? Ma para mí è estremamente interesante esattamente el recorrido, el mutamento, ¿no? Interior alla misma ontologia moderna, dalla essenza non contraddittoria alla
condizione a priori di possibilità. E la condición a priori de posibilidad puede ser ainda considerada como como qualcosa di noetico. Claro, empezando la segunda crítica, Kant va a hablar de una objetiva Realität, ¿no? La segunda crítica, dico in italiano, la seconda, se tu puoi tradurre, la seconda critica fornisce realtà oggettiva a ciò che nella prima critica non aveva realtà oggettiva. La segunda crítica proporciona realidad objetiva a lo que en la primera no lo tenía. E cioè dà una realtà al concetto di libertà. Es decir, suministra una realidad al concepto de libertad. Ma quando io dico che anche nella critica della ragion pura, Realität ha una dimensione noetica, non parlo semplicemente della sede pratica, ma anche nella sede teoretica. Pero cuando digo que la crítica de la razón pura tiene una realidad, tiene una dimensión noética, no me estoy refiriendo solo a la esfera teórica, sino también a la práctica. O al revés, no solo a la esfera práctica, sino también a la teórica. Ad ogni buon conto è chiaro che quando Kant scrive Realität e giustamente la riferisce al momento della sensibilità, non sta pensando a Suarez o a Baumgarten, no? È ormai il suo proprio linguaggio. Que no está pensando cuando utiliza el término en Suárez en la escolástica, sino que ya tiene su propia Ma secondo me è interessante vedere come una antica parola della ontologia scolastica rimane come una traccia, come un fossile nel pensiero kantiano, assumendo però un altro significato. Y es muy interesante ver cómo una palabra de la antigua escolástica permanece en el pensamiento kantiano como si fuera una traza o un fósil, habiendo sido resignificado. Sí. Sí, Constantino, respecto a lo que acabas de explicar, Constantino, lo que acabas de explicar me ha parecido muy sugerente. Yo te formularía, no obstante, una duda que tengo en tu exposición. A saber, tú has aproximado la categoría de realidad, la has aproximado a lo dado, en cierto modo, que es lo que se hace en el esquematismo. Pero como categoría del entendimiento, ¿funciona realmente así? ¿O en el fondo tu interpretación sería más bien la categoría de Möglichkeit, pero no de Realität, a nivel de puro entendimiento? Pues claro, no olvidemos que Kant, aunque evidentemente el momento sintético es el esencial para que haya conocimiento, y por tanto el momento en que las categorías se aplican, ¿no?, a través de los esquemas, como conceptos puros del entendimiento, son grupos categoriales distintos. Y yo pienso que en tu lectura, como momento puro del entendimiento, en el fondo estabas más hablando de la Möglichkeit que no de la realidad. Sí. Muchas gracias. Es verdad, ¿no? Como categoría, la dirección suaresiana puede ser reconocida nella categoria della possibilità, non della realtà. Ma la realtà, come nella sintesi dell'intelletto, è una Bedingung der Möglichkeit, è una condición de posibilidad. En ese sentido más débil, ¿no?, non epistemológicamente definido, se puede, ¿no? Para mí, que soy traductor de Suárez también, no solamente de Kant, se puede reconocer la permanencia in otro contexto de una tendencia típica della ontologia
della scolastica barocca, della seconda scolastica, che è la matrice di Wolff, di Baumgarten, di Eberhard, che va a llegar nella rielaborazione trascendental kantiana. Ahí, si no hay nadie que quiera responder a lo que se ha dicho hasta ahora, interviene Sandra. Vale. Nada, justamente, sí, bueno, da igual. Iba a retomar la cuestión de Suárez, a la que se ha apuntado precisamente en la segunda disputatio, si no recuerdo ahora mal, que se dedica precisamente también a la cuestión del ente en general, y una de las dos cuestiones que formula, la voy a conectar aquí directamente a la primera analogía de la experiencia cuando trata Kant del término de sustancia, porque ahí se pregunta a Suárez si esa primacía de la sustancia, cómo se relaciona esa sustancia primera que podríamos asociar en la primera analogía, de cierta manera, a ese cambio, pero que es modificación, es decir, que no hay cambio realmente porque permanece, y cómo se relaciona esto con las otras sustancias donde sí que hay como un cambio que no permanece, es decir, que se referiría más en última instancia al término de cambio y con ello a las determinaciones temporales. Entonces, ¿eso cómo afectaría de cierta manera tal vez a la dualidad de los términos de Bexel y Ferranderung, por una parte, y por otra parte también, como apuntaba Constantino Espósito, si no recuerdo mal, cuando distingue Suárez también entre el concepto formal y el concepto objetivo, ¿no? Que precisamente se apunta también a este carácter de la posibilidad al que apuntabas. Y en este sentido, quiero retomar la cuestión que le hice a Salvi ayer, pero que, bueno, como no estaban todos los traductores, la retomo de nuevo, y es en qué medida afectaría la dualidad de los términos de Realität y Wirklichkeit a cómo entendemos la pareja de conceptos de Gegenstand y Object, que como estuvimos comentando con Salvi, que realmente esta pareja de conceptos de Gegenstand y Object, Kant no es metodológico en el uso de los términos, pero por otra parte sí que de cierta manera permite introducir una distinción, y es que precisamente el Gegenstand es donde todavía no se ha producido la sintetización, donde estaríamos tal vez en ese carácter receptivo de posibilidad, en esa estructura espaciotemporal, donde no se ha constituido todavía el objeto como object en sentido fuerte, y el object es cuando ya estaría, digamos, constituido por la percepción trascendental, es decir, ya es concepto y por tanto podemos hablar de objeto, y por eso también Kant introduce ya la cuestión cuando habla del objeto en relación a la ciencia, introduce también la cuestión del juicio. Y entonces quería preguntar también a todos, porque bueno, con Salvi ya tuve ocasión de hablarlo ayer, pero también ¿qué pensáis respecto a esta, así afectaría, digamos, por una parte, resumo, esta dualidad de términos de realidad Wirklichkeit a la pareja de Gegenstand-Object, si realmente vale la pena hacer o hablar de una diferenciación entre Gegenstand y Object, y bueno, dejo las preguntas sobre la mesa. ¿Alguien quiere responder? Constantino, Mario Perini. Mario. Ah, vale, es que no lo veo desde aquí. Mario Perini, te cedo la palabra. Creo que es peligrosa la sugerencia de distinguir
o de ahondar demasiado en el tema de Gegenstand-Objekt. Creo que es peligrosa porque la palabra objeto o object tuvo una evolución poco antes de la época de Kant. Cuando hablábamos de realidad objetiva en Descartes, en la tercera meditación, Descartes habla de que es una realidad que está contenida en la mente, que está representada en la mente, y por eso se llama realidad objetiva, y que se opone a lo que no es realidad objetiva, sino realidad propiamente tal, que sería lo que está fuera de la mente y que tiene existencia de por sí. En Kant, esto digo que es peligroso porque da la impresión a veces de que Kant fluctuara entre estos dos sentidos de realidad objetiva o de objetividad como tema del trabajo mental, objeto en el sentido de contenido de una mente, y como algo que está precisamente fuera de la mente y en la realidad externa. Esto me parece que conviene tenerlo un poco en cuenta como una posibilidad de confusión, no una posibilidad muy cierta y segura, como si siempre fuera a haber confusión cuando se habla de objetividad, pero sí que está siempre ahí cerca la posibilidad de resbalar hacia objetividad en el sentido de algo pensado o bien de mantenerse en objetividad en el sentido de algo efectivamente existente y verdadero. Por eso, cuando se habla de la realidad objetiva de las categorías, habría que tener siempre en cuenta que ¿qué quiere decir realidad objetiva de las categorías? Quiere decir que en la mente hay algo así como una categoría, como una realidad pensada, o bien quiere decir que las categorías tienen realidad con respecto a los objetos de la experiencia. Las dos cosas probablemente sean verdaderas, pero en cada caso me parece que conviene extremar la precaución para decidir cuál de las dos significaciones es la que está en esa frase, realidad objetiva de las categorías. Eso nomás, eso solo quería decir. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? Constantino. Sì, intendo il peligro, è peligroso. È vero. Ma il peligro está en Kant. Porque cuando él va a escribir en la primera edición, borrado en la segunda, que el objeto es el Produkt des Verstandes. Claro, no en sentido idealístico, ¿no? Ma è un tipo de constructivismo, ¿no? Podemos, el carácter no ético, ¿no? No es más en el sentido suareziano, ma nel sentido plenamente moderno di una construcción de la experiencia. La experiencia va a depender de la conciencia, ¿no? Es peligroso, es muy peligroso, es la heranza, es la Wirkungsgeschichte de la primera crítica, è un testimonio di ese peligro, ma è io podría decidir de non ver el peligro, ¿no? E di pacificar como buen kantiano los peligros all'interno de Kant, o puntar esattamente sobre el peligro per reabrir el dossier de la filosofía trascendental.
No, simplemente por abundar en lo que decís, quizá, claro, es que el peligro está en que Kant invierte, por así decir, el significado de realidad objetiva en Descartes, lo convierte en otra cosa distinta, porque, como ha explicado Mario, la realidad objetiva es la que tiene el contenido del concepto, ¿no? Y la existencia que se ve en la mente, frente a la realidad formal, que es la que existe independientemente de la mente o que tiene la propia mente, ¿no? Porque también la mente y sus actos son reales, ¿no? Reales, formalmente reales, ¿no? Y en cambio Kant, cuando habla de realidad objetiva, quiere decir que realmente a ese contenido mental le corresponde realmente un objeto, se refiere a algo en la experiencia, ¿no? Y entonces ahí, claro, si uno lo lee con Descartes en la cabeza, pues se encuentra perdido en lo que dice Kant, evidentemente, ¿no? Por eso quizá no me nehallo, ¿no? No mover la cosa, ¿no? Y una cosa sobre eso, un añadido, y es, claro, a veces es muy interesante ver cuáles son los complementos, ¿no?, que acompañan al Gegenstand y Objekt. Y a veces uno cree hallar pautas regulares y a veces se da cuenta de que no lo son tanto. Por ejemplo, uno va a ver y resulta que el complemento de la experiencia aparece vinculado a los dos. Gegenstand der Erfahrung y Objekt der Erfahrung, lo cual abona lo que comentaba antes Mario, ¿no?, de la fluctuación. Hay aquí una constante fluctuación. Sí, no, únicamente apuntar respecto a esto, que entonces, claro, no podríamos hablar como de una distinción de estos términos porque realmente se dan de cierta manera en ese movimiento en el que hay primero una donación y después una sintetización. Entonces, como constituyen ese movimiento de primero esa estructura espaciotemporal que posibilita la donación y por otra parte la sintetización de la percepción trascendental, es como que eso constituye de cierta manera la posibilidad misma de la experiencia. Entonces, por eso se puede usar ambos términos. Por eso también la complejidad, por lo que tú apuntabas, porque realmente Kant no es metodológico, no es consistente tampoco en el uso. Habría que ver, es útil consultar sobre esto lo que ha escrito un profesor italiano, Claudio La Rocca, sobre este progreso o esta evolución del término objetividad que va de la realidad objetiva a la realidad formal cartesiana y que después cambia justamente su significado a finales de la modernidad temprana. No, simplemente quería aportar esta posibilidad porque La Rocca desarrolló esta investigación histórica que él hizo. Bueno, sobre esta pregunta creo que no hay más intervenciones. Según el horario hay que hacer una pausa o como... Sí, podemos hacer una cosa. Quedaba una pregunta planteada que además Tere había preparado una presentación al respecto. Entonces la podríamos hacer para comenzar la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Y así hacemos ahora la pausa porque llevamos ya 2 horas, ¿no? Hacemos la pausa de media hora y después volvemos, Pere presenta la cuestión, el término que quedaba y ya pasamos a los temas específicos. ¿De acuerdo?